Hoy en Hablando de Deportes, y de nuevo en la casa, en el estudio, con mi amigo, polemista, tocayo y colega Fernando Vilar. ¿Cómo estás, Fernando? Buenas tardes, ¿cómo estás? Un saludo a todos los que nos están mirando y de nuevo, gracias por la oportunidad de hablar de lo que más nos gusta. Otro top 10. Bateadores designados. Bateador designado existe en el béisbol norteamericano desde 1973. 73 en la Liga Americana. Sí, hace 50 años. Ajá. En la pelota amateur, por ejemplo, en series nacionales en Cuba, se instauró en la serie, en la temporada 1976-1977. O sea, la última serie nacional en Cuba con el bate de madera aquel fue la primera con el bateador designado. Y a partir de la selectiva 77, que fue la primera con bate de aluminio, ya continuó el bateador designado hasta nuestros días. En aquellos eventos internacionales, que han cambiado el nombre, IBAF, AIMBA, bueno, tantos nombres, el primer evento donde se utilizó el bateador designado fue incluso un poquito antes. Fue en el Mundial de Colombia, en noviembre y en diciembre de 1976. Días después empezó la serie nacional y ya continuó con el bateador designado. Hago este paréntesis para poner en panorámica la historia de la posición. Y le ha dado, gracias al bateador designado, le ha dado vida a muchos hombres que son malos a la defensa o que no son tan buenos a la defensa. Y aquí en Grandes Ligas han sido Salón de la Fama y en Cuba han prolongado su carrera. Edgar Martínez, Papi Ortiz, Harold Bain. Son los tres que nos vienen a la mente y gracias a esto, ¿no? Hablando de cubanos, José Canseco con más de 800 juegos como bateador designado. Sí, estamos hablando de unas 6 temporadas. JD Martínez, cubano-americano. Que sigue activo, que ya tiene 300 jonrones. Y Jordan, que tiene más de 200 juegos, está totalmente joven, activo. No sabemos hasta dónde puede llegar. Exactamente. Pero ya tiene más de 200 juegos como bateador designado y luce que va a quedarse ahí. Ahora que MLB tiene bateador designado en las dos ligas, pues Jordan va a estar ahí en esa posición. Y en aras de que se mantenga saludable y dure más, y alcance las estadísticas y los números, y aparte que ayuda a sus equipos a ganar, porque pasos de béisbol para ganar, ¿no? Y si no eres estrella en la defensa, que él no es malo, por cierto, y yo no sé por qué no lo han puesto más en primera base. Bueno, tenían a Gurriel y ahora tienen pero caramba, él era más joven, no sé por qué. A lo mejor se acomoda ahí. No lo he visto tan mal en los files, tiene brazos, no es tan malo fiteando nada, no. Pero como designado ahora más Fernández, y a él se le pide más que a la vez que están ahí, como pasó con David que se lesiona tanto. David Ortiz como primera base no hubiera ahora tanto. No. David Ortiz llegó al Salón de la Fama porque está como bateador designado. Edgar Martínez más o menos algo parecido, no era tan mediocre, exactamente. pero se alarga la carrera, solamente se preocupa para batear. Que le han dado más importancia a bateador designado aquí, por cierto, porque me acuerdo que en la época de Edgar Martínez, por mucho se sabía que era Hall of Fame y no se lo iban a dar y no se lo daban. No, ya es unánime, ya está en las dos ligas, ya es muy importante el bateador designado. Y en el caso, bueno, no vamos a hablar de antaño porque, repito, en Cuba existe el designado en eventos internacionales desde el año 76. Y bueno, y en series nacionales de la temporada 1976-1977 han pasado ya, ¿qué? 46 años. Una vida de béisbol y de estadística y todo. Pero cuando hemos hablado en privado de los bateadores designados, hay 5 o 6 solo puros bateadores designados, súper destacados, súper estrellas para hacer un top 10. Entonces en ese caso habrá sido un top 5, que hemos hecho, los dos por separado, un top 10 de designados, y hemos agarrado, verán los nombres que tengo yo, y sé algunos de él. Algunos que no eran tan buenos a la defensa, pero que debían estar en un top 10. Pero por ejemplo, por decir un nombre, no cabía en el top 10 de los left field, porque hay muchos buenos left field. No cabía en el top 10 de los right field, porque había muchos buenos right field. No cabía en el top 10, sobre todo los primera base, porque había muchos y quedaron muchos buenos fueras en primera base. Y sí, todos los que vamos a decir fueron grandes bateadores, y muchos de los que vamos a decir, la aplastante, bueno, por lo menos en mi top 10 yo diría que hay como 7 que no eran precisamente grandes a la defensa. No, y que no eran grandes a la defensa. ¿Ok? Entonces eran mejores bateadores y sí jugaron bateadores designados. Pero ahora bien,
De los 10 solamente 5 o 6 fueron Son bateadores designados. puros bateadores designados, o jugaron solo bateadores designados, o fueron más bateadores designados que otra cosa. Sin más, voy por el top 10 y no voy por orden cronológico. Al fin, porque me critican que no lo puse de primero en el left field, me critican que no lo puse de primero. ¿De catcher? De catcher no me lo han dicho, De pero catcher no bueno, cabe. no, que demasiado malo era. Me critican que no lo he puesto en el left field. Yo todavía no he hecho los mejores peloteros de serie nacional, el top 10 de los mejores. Ni he hecho el top 10 de los mejores bateadores. Me critican que no lo puse de primero de los jonroneros, pero yo todavía no he hecho un programa de los sluggers, que los sluggers más allá que jonroneros, Sí. puros. Claro. Hablo del Tambor Mayor, del Cañón de Dos Ríos, el León de la Montaña, Orestes Quindelán Olivares. Primero en jonrones y en carreras empujadas en series nacionales. Y quien considero, para que lo sepan, entre los... Esto por arribita, ¿ok? En el top 5 de los mejores bateadores overall de esa pelota. Sí. Eh, Él traía algo más que poder. Él traía de veraje, los, también. de los bateadores, de los jonroneros de Cuba, yo creo que él y Muñoz son los mejores bateadores overall, ¿no? En general. Pedro José también está ahí. Y Pedro José Capiró. también era, y Capiró también. Pero era más bateador que un Junco, que un Romelio. que todos los demás. Tuvo momentos en serie nacional que tú lo puedes explicar mucho mejor que yo, que fue tremendo bateador, sobre todo cuando comenzó, ¿no? Un poco más allá de la carrera. Sí. Creo que la experiencia, la calma, la protección que tenía en ese Serrano, en ese Santiago de Cuba, que es importantísimo. De nuevo, no es solamente jonrones largos, era un bateador súper difícil de controlar, súper difícil de dominar. Y coincido contigo. Malo la defensa, porque en primera no era bueno, en el left field no era bueno, Ketchy creo que fue lo peor de las tres posiciones, fue la Sí. receptoría. Pero lo que traía en ofensiva un juego de pelota era... Vamos, que Quindelán jugó hasta right field, era un poquito, Sí. pero jugó right field. Sí. Jugó 4 temporadas enteras en el left field. Creo que era donde mejor lo hizo, me parece a mí. Porque en primera base es una base más fácil y no empezó bien, pero terminó bastante bien. Terminó decoroso, pero nunca fue, vamos, No, y nunca va a en estar entre los 10 primera- mejores en defensa en primera base. El por ejemplo. primero era más bien Cuba, ¿no? Que en Cuba, porque en Santiago de Cuba... En Santiago Cuba sí, en los primeros años era la primera base, pero por ejemplo en la Copa Revolución llevaban al amigo Michel Abreu. Claro. Y después que explotó Pedro Paul, ya Quindelán pasó a designado. Y Fidel García jugaba antes, ¿no? Los años Jugaba 80, antes, en su momento. jugaba antes, lo que pasa es que Fidel García también jugaba en los Selectiva Phillies. tenían a la Sky ahí Y a Fidel García y a mismo. Fidel García. Eh, Es que estaba por el bateo, y no jonrones, bateo general, era muy difícil de dominar y tremendo bateador súper completo. Por ejemplo, en la mayoría de sus mejores años, los juegos que más, en los que más jugó fue bateador designado. Porque le daban al equipo Cuba como catcher, pero se sabía que era el designado del equipo Claro. Cuba. Y cuarto o quinto bate del equipo Cuba, en sus años mozos. Ese era Quindelán. Quindelán a la defensa solo era bueno con el brazo, en la receptoría. Tremendo brazo. Me acuerdo que competía en las competencias de la habilidad y una vez la ganó. El barril, ¿verdad? El tiro al barril y una vez la ganó. Brazo sí tenía, por eso lo pusieron en el left y yo no lo vi tan malo en el left, pero bueno, tampoco era un portento la defensa. Y sí recuerdo que en el left, excepto el primer año, después bajó la ofensiva. Entonces lo llevaron para primera base. Entonces hacía el equipo Cuba porque jugaba temporada regular, la mitad a la defensa y la otra mitad designado. Y lo llevaba en una posición, pero al final, bueno, en el equipo Cuba, en el left field, solamente jugó en el 91 y en el 92. En primera base, en el equipo Cuba jugó en el 93, en el 94, en el 95 lo cambiaron por Toca. En el 96 jugó Vargas. En el 97 volvió Quindelán. En el 98 fue Chapellí. Entonces en el 99 al final terminó en primera base, 3 años. Pero fíjense, ni Y siquiera en el alternando. equipo Cuba, porque esos años 86, 87, 88, 89, 90 era bateador designado en el equipo Cuba. Un jueguito de catcher, 2 jueguitos de catcher. Y en el field nunca lo ponían, nada más que lo pusieron en el 91 y en el 92. Otro tanto en series nacionales. Repito, tendría que sacar la cantidad de juegos, cosa que es muy difícil en Cuba. Pero esos años 86, 87, 88 casi no jugaba la defensa. Y sus últimos tampoco. Era bateador designado. Yo tendría que ponerme a analizar qué porcentaje jugó Quindelán como designado en su carrera y qué porcentaje a la defensa, sin importar la posición, pero yo te diría que me parece que
un 55% de su carrera, más a la mitad, fue como bateador designado. O sea, no es descabellado ponerlo como bateador designado y es el mejor, claro. No, y lo identifica, yo creo que los fanáticos identifican bastante. No, y si lo van a meter con el equipo Cuba ese, claro. ¿qué hacía quien del equipo Cuba? Excepto que unos años primera base al final, bateador designado y cuarto palo. De Quindelán se puede estar horas y horas y yo prometo un día hacer un programa de Orestes Quindelán. Aparte de otros animales que hemos hablado, el próximo, el único que tenía para llegar a los 500 jonrones y no llegó, fue él. ¿Por qué no llegó? Sencillo, porque no jugó uno, máximo 2 años más. Lo jugó en Japón, no lo critico, eso es un programa que voy a hacer un día. El tema de Japón, y pronto. Claro, si era la oportunidad que tenían de salir de... Y pronto. A él no lo retiraron, pero yo no lo culpo que no haya llegado. Otros me dicen que es porque hubo años en que no jugó mucho. Pero no, pero ese es el béisbol. Claro que sí. Existen las lesiones. Claro. Él se perdió la Nacional 93-94 prácticamente, jugó muy poquitos juegos por un problema en un pie. Una operación, una cirugía incluso que tuvo por segunda vez. En sus últimos 4 temporadas, es verdad que perdió, ¿qué? 20 o 30 jonrones. Pero eso es parte de la pelota. Pero eso es parte del béisbol. También estaba más veterano, empiezan las lesiones. Claro. Oye, Quindelán jugó en series nacionales hasta que estaba a punto de cumplir 38 años. Claro. Y jugó 2 años más en Japón. Bueno, ese y 2 más, 3 años más. Al final él jugó casi hasta los 40 años béisbol. Fue longevo, se cuidaba mucho, lo he dicho, lo he escrito, ahí está la biografía. No era el típico, me perdieron los amigos orientales, no era el típico santiaguero. Quindelán se cuidaba. Disciplinado, pienso. Muy tranquilo, muy callado, un profesional y un profesional del bateo. Ese Quindelán que era líder en ponche en sus primeros años, porque fue un año líder en ponche, eso sí, siempre tuvo poder. Y tiene que haberlo ayudado mucho lo que hablamos al principio. La dupla de Pacheco y Pierre. No, y alrededor de él, a partir del año 86, que no era así en sus inicios, se nucleó un grupo de bateadores jóvenes. Bueno, claro. Que no era Pacheco nada más. No. Era antes de Pacheco y detrás de él. La tanda de Serrano. Habían sido 7 primeros bateadores, estaba Quindelán de cuarto palo. Y eso lo ayuda también, porque no está solo. Sí. Está con jugadores disciplinados que vale también mucho, porque Pierre y Pacheco más o menos son de la misma casta, ¿no? Disciplina, eran tranquilos, disciplinados. Disciplinados. Estaban mucho los orientados santiagueros, no, esa gente eran tranquilos, disciplinados. Tremendos bateadores, o sea, eso ayuda también a que tu carrera fluya, ¿no? Y camine. Lo hablamos el día pasado, que tendrán el clutch hitter, poder para las 3 bandas. Como siempre dio jonrones por 3 bandas, era raro, pero con los años aprendió a dar más jonrones. Entonces ya era menos, yo me acuerdo que en los primeros años tú y yo hemos hablado, lo dominaban mucho los pitches de Industrial y Ciudadana y en el latino. Después no. Pero y ganaba campeonato igual. Y ganador de campeonato. Y siempre he dicho que se favoreció, sí, lo voy a repetir, se favoreció con el Pato Easton, como todos los demás, a partir del 84, con la bola viva a partir del 86, a partir del 86 bajaron el box, a partir del 86 subieron 3 bolas selectivas y a 8 equipos, a partir del 85-86, 7 temporadas con Oriente, son sus mejores temporadas, sus mejores series, sus mejores frecuencias. Pero en ese periodo, en selectivas, era mejor también. Del 86 al 97, era mejor también, claro. Menores números y frecuencias que en esa Nacional Profesional Oriental, porque aquello no era para él. Claro. Pero después hubo un fenómeno, bajó en los jonrones Quindelán, cosa que era normal, tal vez no es fácil mantener ese paso, pero normal cuando estabas acomodado en el equipo Cuba. Hubo años que no debió ir, y eso lo hubiera ayudado. Quindelán sí es verdad que pudo haber llegado a los 500 jonrones activos, pero no fue así. No lo quiso. Esos años 86. Y por eso quiso quedar 1 año, 2 años más. Esos años 86, 87, 88. 89, 90. Era un fenómeno. No, más de 40 jornadas por temporada. Sí, para mí es número 1 también. No, podemos hablar mucho. Eso. Esa conjugación de averaje, amén, del nivel. Después el nivel le bajó, después el 96 también. Y él se mantenía bastante bien. Pero así, a priori, de los grandes jonroneros puros, 2 destacan, Muñoz y él. Sí. Overall como bateador. Tengo como ¿Tu segundo? Mi segundo, si no existiera Quindelán y no hubiera sacado a Quindelán de primera base, por cierto, si hubiera Quindelán de primera base, hubiera sido mi segundo primera base. El primero es Muñoz. A pesar de la mala defensa. Sí, por la ofensiva. El bate de Quindelán y la primera hay que batir. Aparte, mejoró la defensa, creo. Mejoró. Nunca un portentazo, pero mejoró. Pero si hubiéramos hecho bateadores puros designados, yo te diría que hay 5, 6. Y en mi número 1 siempre sería el toletero de Beucal, Romelio Martínez. A ver, la mejor frecuencia de jonrones por veces a bate, la mejor frecuencia de jonrones, creo que también todavía por temporada. Jugó 14 años hasta que lo suspendieron
En el año 97 con 32 años, ese era otro que iba a dar 500 jonrones. Ese era el otro que iba a dar 500 jonrones. Aparte que Quintilán y Cheito. Poder puro. Después regresó 2 años después, no dio ni un jonrón. Y eso que le aparecen 15 temporadas. La frecuencia de jonrones por veces a bate era de 12,73. Sí. Le bajó a 12,84, pero oigan eso. Poder puro. Para mí uno de los tipos más jonroneros puros y de mayor poder natural puro de poner la bola más lejos que ha habido en ese béisbol. Ya lo he dicho en otros programas. El tren inferior de Romero era impresionante. Casi no daba jonrón por el refil, pero cuando era por el refil era kilométrico, no era por el center ni por el left. Descolgado, ¿te acuerdas? Así. Y cuando le daba descolgado la bola, eran jonrones por el center field a 400 y pico pies. Una técnica de bateo, como tú dijiste, el tren inferior, cuando hacía así, se feo. movía completo. El confiador, Cheito. Era cintura y mucho muñeca. Solo pongo Quintilán porque Quintilán como bateador fue mucho mejor, mucho más completo. Pero como jonronero puro, Romelio Martínez. Romelio es tu segundo. Yo voy a hacer mi 10 y tú dices tu 10, ¿te parece? Claro. Lleva dando nota, toma ahí nota. Mi tercero, que es igual, no ha sido bateador designado puro, pero su mayor característica y virtud ha sido el bateo. Y este clasifica como un Quintilán chiquito, vamos a decir. Digo chiquito por la época que le tocó jugar, pero estaría en ese grupo de los jonroneros, de los sluggers, que muy completo como bateador en cuanto a batear 300 y eso, aunque repito, el nivel es descarado. Pero bueno, Japón ha dado 200 jonrones, Japón es grandes ligas, pero bueno, es mejor que la pelota cubana esa. Me refiero al caballo de los caballos, la gente de Santiago de Irán, porque nació en Santiago, por cierto. Sí. Alfredo de Parni. Tú y yo coincidimos que del siglo XXI los únicos 2 superestrellas que no se fueron del béisbol cubano para aquí, para grandes ligas, fueron Alfredo de Parni y Félix Cepeda, ¿verdad? Son los dos que se mantuvieron en Cuba. Para mí el mismo nivel que podía tener un Gurriel, más o menos. Sí, salvando la diferencia. Un Céspedes. Abreu, es la misma, el mismo grupito, Cepeda, eso sí puede ser el grupito. Estos dos no se fueron del país. Las estadísticas de España internacionales adicionales, acabas de decir que dio 200 en Japón. Dejó de jugar en Cuba bastante. Entonces las si no tuviera 400 jonrones en AFI. Y es un bateador también. Como bateador para mí es mejor que Romelio. Como bateador. Sí. No como jonronero, no como poder, pero como hitter, como bateador. Muy competitivo, close hitter. Sí, también, claro. La imagen ahí, que Céspedes, que todos ellos. La imagen que tienen los fanáticos de él en los últimos años no es la que realmente tenía él en el año 2008. No, hasta que parece un... Ya ahora está ya en finales como pelotero y se ve fuera. Se ha descuidado. Despayne fue en su momento tremendo bateador. Material de jugaba Lefield, tranquilito Lefield. Material de grandes ligas, y si lo vamos a poner en la lista de designados, pues tiene que estar en tope. Tú lo tienes en el 3, ¿no? Yo lo tengo en el 3. Okay. En el 4 tengo, por quien dicen, y se dijo en la prensa, no fue por él, pero se dice que se inventó y se creó y se instauró el bateador designado en Cuba, en series nacionales, por él. Porque él era pitcher superestrellado en las categorías infantiles, sí. 15-16, juveniles, equipo Cuba juvenil, y tiró un juego perfecto y todo en el Mundial de 70, pero tuvo problemas en el brazo, pichó pocos años en serie nacional y pocos innings, incluso hasta de relevista más bien. Lo pusieron en el left field, a veces lo ponían en tercera, carrera jugando en tercera, a veces en el right, donde menos malo era en el left field, lo ponían en primera, tampoco era bueno en primera, y así estuvo 4 años batallando con su mala defensa, pero bateador regular, quinto bate de los equipos azucareros de las villas, y cuando pusieron el designado, él había tenido 2-3 años buenos de sus primeras 5 temporadas, pero hizo así, ¡boom! Estoy hablando de Héctor Olivera González, uno de los ídolos de Cruces, de Cienfuegos de las Villas, papá de Héctor Olivera de Santiago de Cuba. A ver, se disparó, se explotó, más nunca jugó casi a la defensa, hizo equipo Cuba siendo solo bateador designado, y aparte tenía la mala fama y verdadera de ser el jugador más lento de Cuba, lento a la defensa. Sí. El guante por guante no era bueno tampoco, pero no era tan malo. Lo malo era la defensa, que no cubría nada a ningún lugar. Pero estaba ahí. Un tractor a primera base, un tractor entre bases, pero gire, bateador. Sí, profesional. Héctor Olivera hubo un momento que llegó a ser uno de los 3 mejores bateadores de Popidas en Cuba en averaje. Eso pide a todos. Y todos los años 77, 78, 79, 80, 81 y 82, su prime, era elegido el mejor bateador designado
del país. Bueno, a Cheito le pusieron el señor Jorrón, al señor pelotero le pusieron el señor bateador designado. Y equipo Cuba, preselecciones, hasta que hizo equipo Cuba A en el 80 y en el 81, y llegó a ser cuarto bate del equipo Cuba. No era el típico super jonronero, tú lo vas a ver ahora, te va a aparecer en esa guía 13 series nacionales, ahí quítale las que pichó, y quítale la última que fue nefasta, las últimas dos no fueron buenas, la última nefasta. Se fue por salud joven de la pelota, aparte que hubo con problemas también en la provincia, sanción local, retiro obligado local. Olivera se fue muy joven del béisbol. Olivera nació en septiembre de 53 y lo sacaron del entrenamiento para la Nacional 84, 85, con 31 años. 31 años. Acaba de cumplir. Imagínate, me quitaron mucha estadística. No iba a mi hit, dio 800 y pico hit. Sí. Cogió bate palo cantidad, así todo batió 317 creo de por vida, 80 jonrones. Bueno, créeme que con 80 jonrones, en su modo prime, era uno de los 7 mejores jonronero del país. Y era el quinto bate, el mejor line que había ahí, el mejor trío que había ahí. Y competitivo ganador de campeonato. Porque la Villa ganó por Héctor Olivera, que batió 330, tercero en empujada en esa serie, 13 jonrones, o sea, cuarto jonrón en esa serie, Celestial 78. Y le dio jonrón a Rogelio García. La segunda carrera fue Héctor Olivera, jonrón por los 380. El famoso juego. El famoso juego. Y quinto palo, cuando tenías adelante a Muñoz y a Cheito. Estaba la famosa eslogan que decía: Muñoz, Cheito y Olivera se la botan a cualquiera. A veces decían Muñoz, Cheito y Olivera la botan por donde sea, por donde quiera. Entonces, es tu cuarto, ¿no? Es mi cuarto. Mi quinto, de esa región también, que si no llegó a 2000 hits, es porque tuvo varias selectivas que no lo llevaban a selectivas, y tuvo otras tantas que no jugaba regular, e incluso en series nacionales, en series selectivas cuando jugaba regular no lo ponía contra zurdos. Le pasaba también en series nacionales, aunque menos. Malo a la defensa fildeando, pero bueno, fue el hombre más rápido de Juan a primera todas las veces que se tiró a competir. Hablo de Amado Zamora Portilla, el bólido de Corralillo. Equipo Cuba de softball y equipo Cuba A y Cuba B, no sé cuántos años. Ese era vitalicio, que habíamos hablado. Uno de los hombres con más tacto que ha habido en esa pelota. Para mí, de los más gileros que ha habido ahí. Importantísimo cualquier campeonato que tú vayas a ganar. Ganador de campeonato. Cuando digo ganador, porque él era clave en ganarlo. Tienen, como tú dijiste, otras cosas que lo demeritan un poco, ¿no? Como bateador, pero de home a primera, es más rápido. Rapidísimo. Tocando bola. Gilero. Bueno, él fue el Wilfredo Sánchez. Sí, esa de la década del 80. Sí. Hubo el Wilfredo Sánchez de los 70, que también duró hasta bien al 80, pero hubo el Amado Zamora, que fue Wilfredo Sánchez, de los 80, y luego siguió los 90, porque desde que debutó era bueno, pero en su segundo año explotó. Y fue por 17 años, prácticamente de modo prime. Ahí le quitarías 2 o 3 añitos, tú sabes, fueron 15 años dando palos. Ahora fue 5 veces champion bate. Sí. Algunas veces líder en hit, varias veces líder en triples. Y una provincia llena de talento también. En Villa Clara era difícil jugar. De hecho, jugaba poco el desfile. Nada designado que el desfile. Jugó el desfile un poquito en Villa Clara. En las villas no tocaba los files, casi nunca. No los tocaba. Y en las villas fue donde no hizo varias series selectivas. Claro. Y otras varias fueron en el banco. El que estaba Héctor Olivera, por ejemplo. Y tanta gente. José Raúl, Alejo Relli, hemos hablado, Eduardo Oliva, Luis Jova. Luis Jova y Juan Mesa. Que no, Juan Mesa no hacía equipo en la villa. Habla de esos peloteros. Estaban ahí junto a él. Era el FI, por cierto. Sí. Es que Zamora fue tremendo bateador y Zamora quizás no llegó más lejos del béisbol. No era buen robador de base. Correcto. Y era malo la defensa. Y era muy malo la defensa. Poder al bate, no creo que no era que no tenía, porque fíjate que Zamora después del año 89 se disparó en los jonrones. No, y como gilero, su función también hay que mirar una cosa. En ese equipo, en las villas. No, Zamora, Jova, Víctor Mesecera y Aurelia atrás de Villa Clara. Y en las villas era otro tanto. Envasarse en su función y lo hacía las mismas maravillas. Ese es tu guía. Pero es verdad que no sabía correr entre las bases y no sabía robar bases. Y además, le hicieron injusticias, así todo, debió ir a algunos equipos Cuba. Ya haremos el programa de top 10 de las primeras bases. No confundir lo que estoy diciendo. El mejor gilero de la década del 80 y uno de los mejores gileros, pero top 5 de 12 de béisbol ha sido Amado Zamora. Y lo tengo en el top 10 de primeros bates. Está por debajo de los primeros bates porque otros robaban bases, tenían mejor defensa y daban más jonrones. Claro. Vamos a darla por ahí. Pero como gilero no. Como gilero como tal no. Como gilero Wilfred Díaz, ¿no? Como gilero, puro. No, y otro que voy a decir.
Tacto. en el top 10 que voy a decir hoy. Tacto. El tacto, muchacho. Eso No, es chulo. 5 veces champion bate. Es el que más veces ha sido champion bate en selectiva, por cierto. Sí. 3 veces en selectiva. Oye, aquellos de equipos Una sobre 400. Aquellos de equipos de las Villas, Villa Ah. Clara, cuando ganaban, el hombre estaba ahí. Es Sí. importante ahí. Hmm. Claro. Ok, ganó 8 veces. Sí. Y de las 8 veces fue importante en 7. Y primer bate. Por eso a lo mejor tú dices, no tenía poder, ok, no tenía poder, pero tampoco, si a lo mejor en otro equipo hubiera dado un poco más, pero es que ahí no hacía falta. Exactamente. Porque lo que tenía detrás era No, y después me cuenta que se tenía que decir, porque cuando se quiso dar jonrones, a algunas campeonatas daba 6 jonrones. Entonces, si tú das 6 jonrones, porque tienes cierto poder. Porque todos esos años anteriores no daba ni uno. No, que no hace falta. Triple era el rey de los triples también. Terminó en segundo, tercero en triple. De por vida. Amado Zamora. Amado Zamora. Y empezó viejo en la pelota. Empezó con 23 años en béisbol en Serie Nacional. Ojo. Pero bueno, sigamos al siguiente. Sexto. Uno que el profesor, los dos estuvimos de acuerdo, de quitarlo de primera base, porque de por sí fue un dolor de casa que dejamos a 3 animales por lo menos. Y él iba a ser o el top 10, o se iba a quedar afuera, o por culpa de él iba a dejar aquí afuera. Hablo de, en mi opinión, el único bateador zurdo, 5 herramientas de ese béisbol. Juan Luis Baró. Fenómeno de muchachito. Sí. Jugaba el left y el right, la gente no se acuerda. Tienes un buen Hasta punto que lo ahí. pusieron en preparación. ¿No? 5 herramientas, sí, es el único. Zurdo. Sí, no, tenía un punto No ahí. le falta algo para 5 herramientas. Y O'Reilly también. No, O'Reilly menos que Muñoz puso en las Marchetti herramientas. menos que él, No. como 5 herramientas. No. Como talento, Baró está alto. Claro, Baró aquí hemos jugado a center field. Alto. No necesariamente pensemos en él en primera base, lo entrevisté, tuve el placer de entrevistarlo. Sí. De las entrevistas que más satisfacción me ha dado. entrevista, sí. Y No le dan entrevista a nadie. ese sí corría de juego primera, corría la vuelta al cuadro. Tenía Acuérdate de poder. Fernández, si él y Linares Exacto. competían y después Camachado más acá. Ey. Eran los únicos que competían en todo. En todo, sí. De juego a primera, hablo desde el punto de vista ofensivo. Ujú. La vuelta al cuadro y los honrones. En Santo Domingo es famoso y se recuerda Copa Meteoro 1985. el honrón que Septiembre. dio en el estadio Quisqueya, que tiene más de 400 pies por el medio. Tú sabes lo que han dicho, tú sabes lo que dicen ahí. y El que ahí era capaz de hacer eso dicen que era talento Hall of Fame. Sí. Él tenía condiciones y hubiera jugado. Eso está que había en la entrevista, fíjate lo que me dice él, que bateaba en el aire. Sí. ¿Cómo bateando en el aire? Por eso es que tocaba también la bola, También. llegaba volado a primera, corría rapidísimo, daba unos dobles, unos triples cómodos, fácil. Sí. Pero también daba unos, a ver, los honrones de Juan Luis Baró. Sí, Y era claro que sí. sin esfuerzo aparente. Muñeca. Tenía Y buena era, muñeca parecía un también. fly a segunda, no, era al techo de Victoria Girón por el right field. Sí. O por el center. Yo tengo un momento Juan Luis Baró, la llegada de un Julio Demás Fernández en un béisbol tan provincial, tan cerrado, lo Que mató. fue también muy bueno, sin duda. Juan Luis Baró era el primer relevo caballero de Antonio Muñoz en el equipo Cuba. Ujú. Hizo el equipo Cuba en el 80, que se fue en el último corte ante Japón, y lo hizo bien, por cierto. Sí. Lo hizo en el right field y lo hizo Joven, bien. ¿verdad? Que yo tenía en el 80. Buff, 19 años, nació en el 61. En el 82, equipo Cuba, los centroamericanos en el 82, y se abrió puesto regular como vecina, y fueron los poquitos que batió ahí. ¿Te acuerdas que dio el triple Sí. decisivo en el último Sí. juego? Por eso Cuba no soportó más bochorno. Pero después de eso, era preselección hasta el último día en los cortes del 83, del 84, del 85, y Cuba ve a partir de ahí Sí. de por vida. Por vida. Lo sancionaron, perdió una temporada completa, la del 87. Y después cuando viró, ya yo me di cuenta que Baró estaba aquí a media máquina. Sí, Se motivó un poco con el nequenero ese campeón y él fue importante y ahí en esa época era el sexto bate. Claro, ese es otro ganador de campeonato. Sí, claro. El tercer bate es el agricultor de campeón del 84. Ujú. El tercer bate que para qué. Que no nos- Y cuando lo ponían del segundo, tú decías, segundo Baró, no, anda por el segundo bate, después Bueno, era nos sexto. acordamos que el Citricultor le ganó a hacer Pero era cuarto en cualquier otro equipo. Se te costó en el 84. Ganó el año 84. Y después ganó 2 veces con el nequenero Claro. y era importante ya como sexto bate ahí. Un line, ¿no? Tremendo. No, y era overall, lo hacía todo bien, tenía condiciones para hacerlo todo. ¿Por qué lo puse como designado? Porque cuando unieron al nequenero fuerte, que lo hicieron a partir de la temporada 87-88, ya él jugó mucha menos Claro. primera base Ujú. y fue mucho más bateador designado. Claro. Y otro tanto pasó en esas selectivas definitivamente después del 87. Ujú. Porque él estaba alternando 84, 85, 86, ahí con Julio Germán en primera, que no era fácil. Sí, claro. Pero Julio Germán quedó, Juan Luis Baró quedó de ver. Juan Luis Baró era talento de 300 honrones en esa pelota. Yo pienso que sí, que Baró podía haberlo hecho mejor. Y más temporadas incluso más jugando. temporadas, sí. Terminó jugando en Cienfuegos. La motivación, el no ser equipo Cuba ya. A la vez que tú no vas al equipo Cuba. no Ya, es te la opción. dedicas a otra cosa, Ya, de eso. ahí
Pero talento, anótenlo ahí, talento top en ese país. Ese es de los grandes, otro tema, de los grandes desperdicios. Sí. Ese era casi un Omar al sur de Caballero, Sí, ofensivamente hablando. Ese es tu sexto, ¿no? Y sexto, como el número que usaba, ¿no? ¿El 7 cuál es? Para muchos yo no. Pero sí está en un top 10 de mejores bateadores surdos, yo creo. Pero para muchos el mejor bateador zurdo debe ser nacional, para mí eso es una falacia, una locura. Pero sí es el mejor bateador zurdo del siglo XXI en series nacionales. Joan Andrés Bellés, eso es otro que hemos acomodado, porque no nos cabía ninguno de los perfiles en el top 10, pero un tipo que... Tiene estadística. Y empezó un momento que todavía había cierto nivel en ese gol, y desde que salió el muchachito era bateador, otro close hitter. En el equipo Cuba no lo llevaban después, no era regular, lo ponían de emergente y daban la línea. Y se hicieron muchas injusticias. Bajó su nivel por muchas lesiones, incluso desde joven, muchas lesiones en UGE. Por eso lo tengo también un poquito más abajo. Pero bateador, como bateador zurdo, de todas las bandas y de todo, poder y de todo, UGE es tremendo pelotero. Está en la comida. Está en la comida. Y pero importantísimo, llenó toda una época. Lo he puesto de séptimo, pero Caballero lo tiene aquí. Caballero, como siempre le decimos, no tenemos la verdad absoluta y todo es debatible. Por supuesto. Yo tengo mi argumento, él tiene el suyo. Queremos oírle a ustedes. Otro acomodado. Bueno, ese jugó bateador designado también cuando bajó la defensa, cuando se puso más veterano, las lesiones, pero realmente lo hemos buscado y está bien que lo pongamos designado. Otro tanto voy a decir, el siguiente que voy a decir. Jugó left field, pero sobre todo right field, tremendo brazo, pero muy malo a la defensa, muy malo en el bateo de tacto de averaje y en el tacto, el rey de los ponches en Cuba, eso es otro programa, de los reyes del ponche, pero poder puro. Aquel día hablábamos de los jonroneros top 10, pero si hacemos una prueba de jonrones más largos y de más puro poder de verdad, estamos top 10 y cuidado y alto. En su momento, un momento determinado, que ahí solo tenía más poder que él, claro, Muñoz Cheito. Y Junco, ¿no? Cuidado. Te hablo de jonrón puro, ese de meterla, ese la perdía entre las torres de cualquier estadio No de has dicho Cuba. el nombre aún, ¿no? Reinaldo Fernández, nacido en Guantánamo, camagüeyano, beisboleramente hablando. Quizás por la... Jugó poco, 14 años, empezó con bate palo malo, no era regular al principio, se fue haciendo con los años, pero a partir del 79-80 hasta el 87, para selección, equipo Cuba, esos años, 82, 83, 84, 87, y creo que debieron llevarlo a algún equipo cubano que no llevaron a última hora. Quizás 83 sobre todo. La debilidad ofensiva, que se punchaba mucho, no era un buen bateador overall. No. Y que estaba en Camagüey también. ¿Cuánto bate Camagüey por años? Reinaldo Fernández en La Habana era cuarto bate y hubiera sido protegido entre Javier, Vargas, Padilla y todo lo demás. Pero sí tenía un poder, tú lo dijiste, un poder crudo, un poder, estuvo años ahí entre los líderes. Yo no sé quién tenía más poder entre él y Moa de poner bate y jugaba en el estadio. Sí, siempre tengo que decirlo. Jugando de home club en el estadio más largo de Cuba. 407 caballos por el center field, por el center left. El poder puro estaba al tope. Y 334 por la raya. En la tierra era 325 caballos, 325. Yo lo sé. No, y otros estadios eran menos. Y le daba jorrón a cualquiera. Porque si le daba jorrón a cualquiera. Sí. Pero eso sí le daba mucho jorrón con base limpia, me acuerdo. Empujaba por las carreras para la cantidad de jorrón. No, y el equipo que está, el equipo si no gana el equipo... No yo siempre le hubiera puesto bateador designado, que se dedicara a batear. No sale en televisión, se pierde completamente. No, y él salió más porque en los 80 en selectiva eran 6 equipos. Sí. Hasta el 85 se televisaba más, yo lo recuerdo mucho. Él es el yo tengo muy alto y le recuerdo con tremendo cariño a Reinaldo Fernández. Sí. Ese es mi octavo. Tu octavo. Vuelvo a los gileros. Para mí, uno de los 3, 4, igual, top 5 gileros. Con este pelotero me pasa algo tremendo. Empezó en serie nacional en el center field, era bueno fildeando en el center field. Jugó también en right field, sobre todo en las vías, tenía que jugar right field a veces. Ese otro igual que estuvo años sin hacer selectiva y iba otros años banco. Fue como un segundo Zamora, coincidieron incluso en época. Sí. Después fue mucho el left field hasta que ya, este no fue un invento, este de los poquitos que fue más bateador designado que otra cosa. Hasta que ya fue bateador designado, incluso llegó a ser regular en las villas, fue importante en las villas. Determinante los primeros bateadores, determinar líder en hits, líder en triples. Ese fue otro rey de los triples y rey de los hits por muchísimos años. Si no llegó a 2000 hits,
A diferencia de Zamora, sí lo ponía contra zurdos y bateaba bien. A diferencia de Zamora, por sí batear contra zurdos, iba muchas veces al bate. Por lo tanto, pudo dar más hits. Claro, terminó 82 hits de los 2000. Esa provincia, hablo de Cienfuegos. Hablo de uno de los ídolos de Palmira. Renberto Rosell Aponte, número 26. Igual, tremendo. Flaco, alto, pegado. Tacto. Imitador de los Wilfredo, de los Zamora, de esa gente. Osorio, es ese estilo. Gilero, vaya. Ese es el Wilfredo Sánchez de los 90. Y el Zamora y el Wilfredo. Sí, fueron Wilfredo. Olvídense de todo el mundo ahí. Gilero, pasaba lo mismo. Sí. No sabía robar base. Ni tenía poder tampoco, ¿verdad? No, 16 horrores creo que yo 19. Ese tenía menos poder que Zamora o se ubicó más en su función. Y malo defensivo también. Pero el líder en hits, sí, pero con los años. Era tremendo fildeador en el center field y en el left field. Pero parece ser que cuando tú dejas de jugar a la defensa, pasa que pierdes ese. Se pierde, claro. Pero y la función, ahí no puedes jugar defensa. Acabamos de mencionar nombres ahí en Las Villas, Villa Clara, en esas tres provincias que. No, pero después en Cienfuegos también tuvieron poniendo designado. Para mí también era para que durara más y duró. Imagínate tú un pelotero como esos, que son muy buenos al bateo, que sabe que no van a poder. Con Sixto Hernández, con Gurriel. Igual empezó con 20, 21 años, no empezó con 23, pero no con 17, 18 como otros. Él perdió ahí también añitos. No va a poder jugar con Eddie Rojas, con Oscar Machado. En selectivo es imposible que vaya a jugar. Defensivamente saben que no pueden competir. Y en sus primeros 4 años no rindió. Claro. Pero cuando por aquí bateaba, recuerdo Tacto y claro. Él y Wilfredo son los que más veces han sido líderes Hicks, para que sepan. Líderes Hicks, para que lo sepan. Y la provincia es, cuando puede jugar un año más, lo retiró. Se quedó 82 hits de los. Van a decirme que es una temporada de 90 o 16 equipos, los que los no va. No, eso no. 90 hits. Tu 9, ¿no? Tu noveno. Mi noveno bate. Pero entre los designados puros, lo tenemos un top 5. Pero esto. De Rosell puedo hablar muchísimo, se puede hacer programas, he hecho aquí, ¿sabes? Videoclip, he puesto varias imágenes de él, todos lo recordarán, tocando bola, machucón. Sí. Tenía muchas similitudes con Amado Zamora. Zamora batió 3.31. Él 3.24, 7 puntos menos que Zamora. Zamora se quedó a 200 y pico de hits de los 2000 porque dije que hubo más años que no jugaba regular que Rosell, o que no hizo equipo que Rosell. Claro. Y Rosell sí hizo. Ojo, que también Rosell cogió una época, a él lo agarró, y eso lo benefició también, nada malo con eso, con que desaparecieron las series selectivas. Claro, más juegos en la nacional, menos nivel. Exactamente. Mejor estadística. Ahora, ¿tú te imaginas, saliendo en un tilín de tema, no, para nada, dale, cuánto hubiera durado o cuánto más hubieran jugado estos peloteros en otras provincias? El mismo Zamora o el mismo Rosell en su momento en Las Villas, Villa Clara no caben, pero sí caben en Ciudad Ávila, caben en Minero. En Minero las carreras se hubiera extendido toda la vida. O Reinaldo Fernández cabe en La Habana, por ponerte un ejemplo. O sea, si la pelota cubana hubiera sido un poco más inteligente, todos estos hombres hubieran tenido más. Ni eran inteligentes ni eran justos. ¿Cuál es el décimo? Décimo, no hay nada malo con lo que voy a decir. No es el décimo mío, pero puede ser más arriba, 5 o 6, no sé. Tremendo bateador, igual de esta época. Hizo equipo y cubo de todo. Jugaba a los files, jugaba a tercera. Pero igual, no me cabía en los files, no me cabía en tercera. Top 10. Y hay que ponerlo en un lugar. Está vivo, sé que no ha estado mal de salud, quiero entrevistarlo. Joandri Lobo fue al Clásico Mundial de aquella cuerda, que tú y yo lo hablábamos. 2006. Si hubo alguien que impresionó ahí, que no estaba en los planes, era Borrero y él. Y también Osmanio Urrutia. Sí. Fueron los que eran las líneas ahí, más allá de Yulieski, más allá de José Pérez, más allá de los Paredes, y mucho más que los otros. Sí, ¿cómo que no? Lobo, como dice el amigo Jafet, de profesión, bateador. Tenía poder y bateador de promedio. Ese es mi top 10. Mira, yo tengo Orestes Quinelar número 1. Ya lo dije, bateador overall, no solamente poder, tremendo bateador. Tengo a Despaine, voy a poner a Despaine número 2. Pero Despaine. La razón de que pongo a Despaine número 2, creo que era mejor bateador que Romelio, en general. Menos poder, también, quítale 200 y tantos jonrones que perdió por jugar en Japón. Pero creo que Romelio lo tengo como número 1 en el programa, como los mejores jonroneros, ¿no? Pero voy a poner a Despaine segundo. Este siglo, y lo dijiste, Cepeda, Freire Cepeda y Despaine son los mejores peloteros cubanos que se quedaron dentro de Cuba y no vinieron a grandes ligas. Si hubiera habido un tercero, un Ujeye sería, ¿no? Tal vez. Sí, porque School estaba antes, sí, Ujeye.
Mayeta no llega ahí. No creo. Por ahí. Pero estos dos están fuera. O sea, Cepeda y Spiner, yo creo que eran materiales de Grandes Ligas y podían haberlo hecho. Mi tercero, Romelio Martínez, mayor jorronero que ha habido ahí. Voy a poner a Baró de cuarto por un problema de condiciones, de lo que vi, lo que podía. No, Baró dio más de 300 hizo, claro. y de más de 150 jorrones. No, espérense que. Lo mismo te daba jonrón, que te daba hit, que te bateaba, que te rodaba. Que y dio más de mi hit. O sea. Voy con Amado Zamora de quinto, girero profesional, tremendo bateador. Me voy a ir con Reynaldo Fernández de sexto, por el poder puro de Reynaldo Fernández. ¿Te acuerdas de verdad, Fernández? ¿Te acuerdas de verdad bien? Totalmente, recuerdo el poder que tenía en los años 80, como tú lo dijiste. Yo te puse a Junco ahí, pero no, era a nivel de Muñoz, a nivel estaba de Medina, había poder ahí. A nivel de, y estaba Casanova, poder es eso. Y estaba él. Lo que pasa es que jugaba en Camagüey, no ganaba campeonato, se ponchaba mucho. Pues realmente se ponchaba mucho y era malo la defensa. O sea, teníamos, pero con gran brazo, eso sí. Como poder era espectacular. Y yo con el poder de Reynaldo, un momentico, que no lo dije ahorita, eran los batazos siderales inmensos largos. Sí. Pero cuando la bateaba por abajo, donde quiera ser, eran de línea. por tercera base. Línea, claro. Yo estaba hablando sobre él, que me han contado a mí Muñoz y Cheguito, sobre todo en tercera. Y el amigo Feliciano. Sí, que era difícil de defenderle. No. Las petacas que bajaba él, nadie las bajaba. Sí. El 7 Olivera. Olivera tuvo una etapa. Olivera no tiene ahí por delante seguro a Romelio Martínez de los bateadores designados. Olivera tuvo una etapa buenísima ofensiva. Voy con Ugeye de 8. Ugeye es uno de los del grupito 4 o 5 mejores bateadores del siglo XXI que no se fueron de Cuba. Eso tiene que ponerlo ahí. Voy con Garlobo, el 9. Por el poder que tenía Lobo, por el tipo de bateador que tenía. Lo viste mucho en clase comunitaria, que impresión te dio tú del lado acá. Bateador de tacto, bateador de fuerza, como tú dijiste, había 3 o 4. Le da duro la bola por las tres bandas. Le da duro la bola. Era rápido, Fernández, para los corpulentos que eran gorditos, como dice seguramente. Recuerdo las líneas que dio ahí. Era rápido. Picheo. Y también fue duradero, tuvo poder. El último, Rosell, y lo tengo de último porque. ¿Por qué estaban abajo con respecto a Zamora, por ejemplo, en tu caso? Es que yo creo que Zamora estaba en otro nivel. Porque en esos años 80... Pero mira cuántas veces fue líder en Gil, Roberto Rosell. No. Pero hubo menos selectiva, menos época selectiva. Yo creo que Zamora, ese Zamora que yo vi... Rosell cogió 8 años de menos nivel que Zamora. Estaba ahí en Las Villas, en ese Villa Clara. Eso lo ayudaba más también, pero además lo hacía... Yo pienso ser más que competitivo. Zamora fue menos competitivo, menos años en selectivo. Si lo vamos a comparar entre los dos, que lo que traen son giles, lo único que traen los giles. Rosell tuvo una pelota o cogió una pelota un poquito más mala, ¿no? Que la que cogió Zamora, ¿no? Por la época. Si lo comparamos como giles. Que era Waldo Martín, por cierto, que no ponía otro sitio. Pero ese es yo lo tengo como 10, pero igual, si miran la lista, los 10 son buenos bateadores, los 10 son o de poder, o general, o de tacto, pero son buenos bateadores. Son bateadores. Repíteme tu top 10. ¿Quindelán? Pues Quindelán, Despaine, Romelio, Baró, Zamora, Reynaldo Fernández, Olivera, Ugeyes, Lobo y Rosell. Ok, el mío, Quindelán, Romelio Martínez, Alfredo Despaine, Héctor Olivera padre, Amado Zamora, Juan Luis Baró, Joandri Ugeyes, Reynaldo Fernández, Remberto Rosell de noveno bate y décimo, Joandri Garlobo. Esperamos lo de ustedes. Den la opinión, comenten, den like, compartan, digan lo que piensan. Compren los libros y vamos a debatir sobre el tema. Nos vamos a ir viendo, sobre todo los martes, el día que estamos cambiando, 7 de la noche, en el programa de la directa de MLB de Grandes Ligas hoy. Y seguiremos en La Peña, el Señor Jorrón, cada sábado, 11 de la mañana, igual en vivo. Y Sentir todo cubano, el que quiera ir en Sentir Cubano. 8 Street, esa web, 31 Avenida. Vaya, pasen por ahí, sábado 11 de la mañana. Que la hemos pasado muy bien los días que hemos ido. Y no va a ser solamente por aquí, sino que pueden estar presentes ahí también. Y nada, gracias Fernández. Gracias a ti y gracias a ustedes por mirar. Comenten y miren a ver, tírenle ahí a él también sobre lo designado, que Candela. Un abrazo, cuídense, que viva Cuba, que viva Cuba libre, que viva el béisbol. Chao.